Bueno, ahora sí, bienvenidos a la cuarta actividad del espacio de Secretaría Científica del Claustro de Analistas en Formación. Quiero especialmente saludar, si es que alguno está por aquí hoy, a los nuevos colegas que están comenzando la formación en este cuatrimestre, así que bienvenidos a todos. Bueno, nuestro equipo está conformado por Paula Ceruti, Laura González, Matías Luzuriaga, Verónica Prada, quien les habla, Paola Basavilbaso, y Romina Rossi, que hoy va a presentar a nuestra invitada, contarles un poco acerca de la dinámica de la actividad y, bueno, coordinar también la actividad. Así que, Romy, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Pau. Bueno, vamos a recordar entonces la dinámica de la actividad. Vamos a proponer primero escuchar a nuestra invitada y luego conversar entre todos. Pueden participar pidiendo la palabra o escribiendo las preguntas en el chat del Zoom. Bueno, la actividad la estamos grabando y después la vamos a subir a YouTube. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Patricia Alcolombre, que nos va a hablar del tema Las maternidades hoy sobre la diversidad deseante. Patricia es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es presidenta del Comité Mujeres y Psicoanálisis, COWAP, de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Fue co-chair para Latinoamérica por los últimos 4 años y miembro enlace por APA del Comité de Mujeres en los periodos 1999-2002, 2013-2017. Es docente de posgrado en varias instituciones, entre ellas la maestría APA-UBA, y autora de varias publicaciones. El primer libro es Deseo de hijo, Pasión de hijo, Esterilidad y técnicas reproductivas a la luz del psicoanálisis. Es autora también del libro Travesías del cuerpo femenino, un recorrido psicoanalítico en torno a temas de ginecología y obstetricia. Este libro fue declarado de interés en cultura y salud por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Además, es autora y compiladora de los libros de COWAP, Parentalidades y Género, Violencias y Subjetividad, Femenino-Masculino, Diversidad, Género, Transformaciones, Marian Alizade, Ideas centrales a la luz de la crisis actual, y finalmente de los libros Poder, Género y Amor, Perspectivas masculinas contemporáneas, y Poder, Género y Amor, Perspectivas femeninas contemporáneas, de reciente publicación. Bueno, antes de pasarle la palabra a Patricia, vamos a compartir unas breves reflexiones que hicimos con el equipo a propósito de esta actividad. En este siglo se están produciendo grandes transformaciones sociales que nos llevan a revisitar el lugar de la mujer, la maternidad y los ideales de época. Hoy coexisten las configuraciones familiares tradicionales, las familias heterosexuales, junto con las homoparentales y las monoparentales. En el malestar en la cultura, Freud refiere que desde 3 lados nos amenaza el sufrimiento: desde el propio cuerpo, desde el mundo exterior y desde los vínculos con otros seres humanos. Y plantea a la técnica dirigida por la ciencia como uno de los caminos para morigerarlo. El desarrollo actual de las técnicas reproductivas posibilita diversos caminos para ser padres. Hoy existen muchas y variadas formas de concebir y nacer que plantean inéditos interrogantes, y un nuevo trabajo psíquico que sufre diversos avatares. La idea de traer este tema e invitar a Patricia a exponer en este espacio se nos ocurrió en virtud del interés que fue surgiendo en las conversaciones con los colegas en formación sobre el diálogo entre el psicoanálisis y las teorías de género, preguntándonos sobre una posible articulación y abordaje que permita ampliar nuestra mirada y pensar estas diversas presentaciones en la clínica contemporánea. Bueno, te escuchamos, Patricia. Adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al claustro de candidatos, de analistas en formación de la APA, a Paola, la secretaria de claustro, bueno, a Cristian y a todos los y las integrantes de este espacio, ¿no? de APA que es tan fecundo, ¿no? Voy a hacer primero una introducción sobre el tema, luego voy a hablar de mujeres, deseos y maternidades hoy,
Y por último voy a hacer un desarrollo acotado sobre el concepto de pasión de hijo, que traje para compartir esta media tarde o tarde temprana en este viernes. Bueno, en el libro La familia en desorden de Rudinesco, de Elizabeth Rudinesco, allá por el 2005, planteaba esta idea de un desorden en las familias, que en realidad tenía que ver con las nuevas configuraciones familiares que recién Romina mencionaba, ¿no? En lo que elaboraron, y que plantean un nuevo paradigma en la constitución de las familias. Además de la que ya conocemos, la familia heterosexual, la familia tipo, bajo la cual se creó el psicoanálisis el siglo pasado, al comienzo del siglo pasado, las ensambladas, que recuerdo que digamos, había una película que se había puesto de moda, yo soy un poco más grande, que era Los tuyos, los míos y los nuestros, que daba lugar a un poco digamos, el reflejo de lo que estaba pasando, ¿no? Que es esto de las familias ensambladas. Luego llegó las técnicas reproductivas, entonces, y la diversidad en el armado de las familias, ¿no? Entonces, a partir de los 70, 80, dentro de la cultura de las sociedades occidentales encontramos familias homoparentales, de gays y lesbianas, y familias monoparentales, en realidad podríamos llamarlas familias o estructuras monoparentales de hombres o mujeres que deciden ser padres y hacerse cargo de la crianza de los hijos. En este cambio de paradigma en la constitución de las familias, encontramos, por un lado, como vamos a hablar de maternidades hoy, encontramos las maternidades tradicionales biológicas, las tradicionales adoptivas, porque digamos antes del establecimiento de las técnicas eran en realidad eran 3 destinos, también estaba la decisión de una vida sin hijos, y luego las maternidades a través de las técnicas reproductivas, que abrió un abanico inmenso de posibilidades y también de dilemas, ¿no? De una serie de cuestiones. Y quiero agregar también las maternidades de las niñas madres, las niñas que se ven obligadas, a pesar de la nueva ley del aborto, que se ven obligadas en algunos espacios o provincias o lugares o familias, a ser madres y que en general son producto de abusos intrafamiliares. Mientras estaba pensando la presentación de hoy que vamos a compartir, recordé también, haciendo un poco de historia, que allá por el año 2000, también se había empezado a instalar la congelación de embriones, que era, digamos, una práctica novedosa para las mujeres, sobre todo tomando en cuenta, digamos, el corrimiento del inicio de las maternidades y también la posibilidad digamos, de congelar, digamos, la fertilidad para otro momento de la vida, ¿no? Y recuerdo, bueno, muchísimas supervisiones, inclusive no solo en la APA, en la Escuela de Psicoterapia, en distintos lados, era en esos años habitual escuchar debates sobre materiales clínicos en relación a la congelación de embriones, ¿no? Que también tiene efectos psíquicos, digamos, ¿qué significa, no? Y recuerdo uno de los casos que era una mujer que llegaba a la análisis y una amiga íntima le había contado que ya había congelado, y le decía, congelá ya, ¿no? Esta cosa era la época del llame ya, digamos, ¿no? Había toda una cuestión de la inmediatez que estaba también presente, ¿no? Y que tiene que ver con las técnicas esto de la inmediatez. Y también están una práctica, no es una práctica, es una posición, digamos, de que se ve a veces con estos últimos años con más frecuencia, que son mujeres que deciden no ser madres, tanto en tratamientos individuales como en tratamientos de pareja, que nos plantean que dentro de los análisis, sobre todo en análisis de parejas, digamos,
una problemática que era bastante poco frecuente años atrás, que sea el hombre el que dice que quiere ser padre, que quiere tener hijos, y que la mujer plantee que prefiere seguir adelante con sus proyectos y no así con la maternidad. Y por último, otro de los elementos que está presente en muchas culturas a nivel global es el descenso de los nacimientos en estas últimas décadas, además del corrimiento de la edad en el que las mujeres comienzan a ser madres, ¿no? Entonces encontramos que la maternidad, los tiempos biológicos se han corrido. Por otra parte, las técnicas de fertilidad asistida también son una promesa. Según como lo leamos, pueden ser una promesa de completud, ¿no? De un deseo que puede quedar satisfecho. Y la realidad es que, digamos, en general no estoy universalizando, estoy tratando de hacer reflexiones desde la clínica. Y conviven prioridades personales, laborales, a la par de la maternidad. Este conflicto entre la maternidad y el trabajo fue tempranamente desarrollado por Mary Langer en un texto que siempre recomiendo, para mí me acompañó mucho en mis primeros años de trabajo. Es una línea freudiana y kleiniana, pero tiene además, de quien era Langer, que además era una feminista, lo que es un texto particular porque no está impregnado de las técnicas. Es un texto de los años 50 y trae un análisis tradicional, yo diría, de lo que ella llamaba los trastornos reproductivos. Me parece que es un texto que vale la pena revisitar. Entonces, hoy las mujeres buscan un equilibrio, o más que un equilibrio, cómo integrar, yo diría, ¿no? Cómo integrar la vida, la maternidad, la vida familiar, los afectos, la vida laboral, con la crianza y las tareas de la casa, ¿no? Y esto trae distintos tipos de conflictivas, ¿no? Entonces las maternidades hoy tienen, además de una diversidad deseante, también escenarios nuevos en cuanto al ejercicio de la maternidad, ¿sí? También se ha modificado lo laboral, porque hay muchos trabajos, algunas empresas tienen trabajos a distancia, ¿no? Que se hacen remotos. Entonces, en otros trabajos, digamos, les dan menos horas el primer año que nace el bebé. En fin, hay distintos acuerdos, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir hoy de las mujeres, los deseos y las maternidades hoy, ¿no? Si hay algo que identificó a la mujer dentro del psicoanálisis, sin lugar a dudas, fue un deseo. Un único deseo jerarquizado dentro de la concepción freudiana, el deseo de hijo. Recordamos brevemente que el desarrollo psicosexual en la niña es explicado a partir de la masculinidad primaria, que está presente a través del deseo de un pene, y que deviene luego en envidia del pene. La envidia del pene es un concepto teórico central que alude a la carencia y a la herida, y a la injuria narcisista de no tenerlo. Desde esta perspectiva, todas y cada una de las mujeres desean y envidian el pene, ingresan al Edipo castradas y desembocan en un deseo de hijo. La masculinidad de la niña freudiana, podríamos decir, se apoya en la no percepción de la vagina que plantea Freud y que fue cuestionada por la escuela inglesa en los años 20, hace ya 100 años, 102 años, ya que plantean, por un lado, la percepción de la vagina por parte de las niñas, y también plantean una femineidad primaria, resaltando el lugar de la mujer en ese sentido, lo femenino. Volviendo a Freud, finalmente, en la etapa edípica, digamos, se constituye
o llega la niña llega al deseo de hijo a través de la conocida ecuación simbólica pene igual hijo. Voy a releer lo que Freud escribe en el 25, creo que es una de las pocas citas que traigo, en el artículo de algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica del año 25. Y allí dice un pasaje que todos recordamos, porque lo repetimos infinidad de veces, y lo leímos y lo leeremos infinidad de veces. Dice así: la libido de la niña se desliza, solo cabe decir, a lo largo de la ecuación simbólica, prefigurada pene igual hijo, a una nueva posición. Resigna el deseo del pene para reemplazarlo por el deseo de hijo. Las palabras desliza y ecuación simbólica prefigurada le otorgan una causalidad lineal y casi natural, ¿no?, en la palabra desliza. Y sobre todo como que es algo que deviene, cuando algo se desliza es porque hay una inclinación o hay algo que lo favorece, ¿no? Y sobre todo la idea de una ecuación simbólica prefigurada como de un proceso ya preexistente. Freud a su vez también parte, como dijimos, de una lógica binaria en la que hay dos posiciones que no son equivalentes. Digamos, él parte de las dos posiciones, fálico-castrado, pasivo-activo, femenino-masculino. Desde las perspectivas de género, y también desde la antropología, y está la antropóloga Françoise Héritier, fallecida hace pocos años, que plantea que no es solo una diferencia sexual femenino-masculino, partiendo de la anatomía, sino que es una diferencia que incluye dentro de sí misma jerarquías en la cual un género tiene preeminencia sobre otro, ¿no? Y lo denomina la valencia diferencial dentro de la diferencia anatómica. Es decir, que complejiza el concepto de valencia diferencial. De todos modos, sabemos, y lo hemos mencionado muchas veces, que en la época de Freud no había dudas respecto de la superioridad del hombre, era así para la sociedad, y todos sus desarrollos teóricos fueron concebidos dentro de los ideales androcéntricos y patriarcales de su época, y es un sedimento patriarcal que persiste hasta nuestros días. Digamos, lo que se plantea es una complejización de sus ideas, siempre rescatando el valor importante y fundamental que tienen, y también seguirlas pensando, no revisitarlas. De modo que pensar en la centralidad teórica del tema de la maternidad y del deseo de hijo en la mujer como único destino de la femineidad, de los tres destinos, el otro es la masculinidad y la inhibición, nos plantea el riesgo, ese es mi punto de vista, cuando estamos trabajando, a privilegiar la maternidad como un proyecto excluyente y hegemónico de la femineidad y a naturalizar lo materno en forma acrítica, y que se apoya a su vez en, digamos, cierta sacralización que hay a nivel histórico-social de la maternidad. ¿Qué sucede hoy? El paradigma freudiano de la maternidad hoy está interpelado por las distintas experiencias de las mujeres que ya no se encuentran lo suficientemente explicadas desde las concepciones tradicionales y que abarcan desde el deseo de hijo hasta el no deseo de hijo, en un abanico muy grande, amplio, yo diría. De allí que estamos frente a la necesidad de deconstruir el paradigma clásico de lo femenino maternal a la luz de la clínica actual que nos interroga. Esta interpelación
está en línea también, y esto me parece que es significativo plantearlo, con el modo en que Freud planteaba la clínica y en el modo en que Freud se preguntaba la clínica, porque cuando él decía que la mujer era un continente negro, que era un territorio desconocido, cuando habla en el 31 o en el 33, no recuerdo en cuál de los dos, que había cuestiones de las mujeres que le resultaban difusos, vagarosos, recuerdo que usaba esa palabra, ¿no? Sobre todo refiriéndose al predipo en la mujer. ¿Qué hacía él? Él le preguntaba a las mujeres, digamos, las analizaba a través de la clínica y también les preguntaba, bueno, conocemos todos la famosa pregunta que le hizo a Marie Bonaparte, ¿qué quiere la mujer? ¿No? Entonces, siguiendo la lógica freudiana, en relación con la pregunta sobre la mujer, que era definida como un enigma, hoy podríamos reformularla, siguiendo el tema de lo femenino maternal, y preguntarnos, ¿qué quieren las mujeres hoy respecto de la maternidad? Y esto nos introduce en un deseo femenino plural, que nos aleja de la idea de un único deseo para la mujer que se expresa hoy a través de una diversidad de deseos que están presentes en las familias, en las maternidades de las familias heterosexuales, homoparentales, monoparentales, y también agregaría las maternidades dentro de la diversidad sexual, las maternidades trans. Los otros días salió un artículo sobre Mariela, que fue la primera transexual que ejerció la maternidad, la primera en obtener un DNI con cambio de género y con cambio de nombre, creo que fue allá por el 97, y que inicialmente la arrestaron porque ella, digamos, estaba criando unos niños adoptados, los criaba, no estaba, los adoptó desde el corazón, ¿no? Y que inicialmente la apresaron, bueno, estamos en los años 80, ¿no? Pero era transexual, había ido a operarse a Chile. En esa época, digamos, las operaciones de cambio de sexo se hacían principalmente en Santiago de Chile. Entonces, muchas de estas maternidades fueron posibles por los avances en medicina reproductiva. Mujeres que recurren a la ovodonación y las vivencias que refieren frente a la genética ajena, entre otros temas. Mujeres que deciden ser madres sin tener pareja, inseminándose a través de un banco de esperma. Es una práctica en aumento. Recuerdo que una de las primeras, traigo cosas del campo de lo social, porque creo que también el campo social refleja los cambios de época, ¿no? Recuerdo que Yuya fue una de las primeras, hace ya algunos años, que era tapa de los medios justamente porque cómo había decidido ser madre sola, digamos, ¿no? Mujeres que alquilan sus vientres para otras mujeres u otros hombres. Acá hay varios interrogantes, yo voy a plantear algunos interrogantes, ¿no? Las mujeres que ofrecen sus vientres, me pregunto de qué deseo hablamos en esas mujeres, ¿no? Hay investigaciones, algunas hechas, bueno, maternidades en edades más tardías, ¿no? Maternidades digamos, en que hay un desfasaje un poco mayor. Bueno, lo que les contaba antes, aquellas mujeres que deciden preservar la fertilidad a través de la congelación de óvulos, aquellas que son madres a través de la adopción, que es una identidad materna ya construida en la sociedad. En cambio, la fertilidad asistida está en vías de construcción, digamos, ¿no? Bueno, las mujeres que deciden no tener hijos, ¿no? Y lo que yo denomino las mujeres que deciden por distintos digamos, una búsqueda de hijo, no, en realidad me salté una parte, disculpen, mujeres que deciden por distintos motivos interrumpir el embarazo. Este es otro tema muy importante que en nuestro país se
se ha podido legislar, aunque en muchas provincias también se hace difícil la puesta en acto, ¿no? Y bueno, lo que conocimos, aquellas pacientes que han tenido consecuencias psíquicas por la penalización, ¿no? Todo lo que implicó en sus vidas el haber hecho, interrumpido un embarazo, ¿no? Bueno, todas estas maternidades, y faltaría agregar uno de los destinos, que es el que voy a desarrollar ahora, que es el de la pasión de hijo, que se podría decir que es las búsquedas de un hijo a cualquier precio. Todas estas maternidades conllevan fantasías y vivencias asociadas con la historia singular de cada mujer, determinadas a sí misma por el contexto social histórico y sus prácticas. No es lo mismo vivir en el campo, porque las prácticas son diferentes, que vivir en una ciudad, en un medio urbano amplio, en un medio urbano, y tampoco, por supuesto, el ámbito familiar, ¿no? Y su realidad psíquica, ¿no? Hoy estamos frente a prácticas que décadas atrás eran impensables, ¿no? Recordamos que la primera bebé de probeta, una nueva Eva, como me gusta decir, nació en el 78, ¿no? Hace ya unos cuantos años. Entonces, desde el deseo de hijo hasta el no deseo de hijo, la maternidad nos plantea la necesidad de deconstruir el paradigma clásico sobre lo femenino maternal a la luz del psicoanálisis hoy, junto con autores que han abonado este camino, la escuela inglesa y en estos últimos años también, estas últimas décadas, los aportes de las teorías de género. Lo materno en plural constituye hoy en día un territorio heterogéneo que transita cambios a través de los ideales culturales, las distintas configuraciones familiares y las identidades de género. Es una concepción que alberga en sí misma, dentro del abanico que va desde el deseo al no deseo de hijo, diversos caminos deseantes. Desde una teoría que contemple la crítica al patriarcado, y esto puede sonar una frase cliché, pero la crítica al patriarcado lo que significa es tomar en cuenta la decadencia de los paradigmas tradicionales. Como muchos de estos paradigmas tradicionales están en las nuevas generaciones modificándose. Siguiendo con quien empecé, con Rudinesco, la idea de la familia en desorden. Bueno, en relación a este tema hay mucho para seguir pensando sobre las mujeres, sus deseos y las maternidades, en un pensamiento, como vengo desarrollando, descentrado del binarismo y desde el esencialismo de pensar que hay algo esencial en la mujer, que digamos, la división, la diferencia es solo binaria, se puede ser, estar de un lado o de otro, y es esencial, habría algo esencial en ese deseo. Creo que era Helen Deutsch que hablaba de que el deseo de hijo se apoyaba en lo instintivo, en un instinto materno. Eso apunta a lo esencial, ¿no? En realidad se toma en cuenta esto que les decía, la decadencia de los paradigmas tradicionales, porque hoy más bien se plantea una pluralidad deseante, que los deseos están constituidos por una multiplicidad de aspectos que forman parte y no es un único deseo, que las mujeres tienen más de un deseo. Y que se expresa en la clínica de muchas maneras, desde una diversidad deseante. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Quedarían unos minutitos como para, si querés, desarrollar la pasión de hijo y después iniciar con el diálogo. Bueno, bueno, la pasión de hijo parte de la clínica. En el trabajo, sobre todo en pacientes, tuve la oportunidad de trabajar no solo en consultorio privado, sino también a nivel hospitalario, servicio de reproducción, y se recortó rápidamente en la clínica un grupo de pacientes, de mujeres, que hacían hacían todo lo necesario, todo lo posible y más para buscar un embarazo y quedar embarazadas. Y lo que encontré
es que son búsquedas de hijo que tienen dos características particulares. Una es la insistencia y otra es la perseverancia. Sobre todo dentro de un contexto sacrificial. Eran pacientes que hacían esfuerzos económicos, que realmente llegaban. Creo que el caso más significativo que atendí era una pareja, que la vi creo que 2 veces, nada más estoy hablando de hace muchos años atrás, que habían hecho 16 tratamientos de fertilidad asistida. Aunque resulta difícil de pensar. Y hubo un material clínico, un caso que atendí bastantes años, de una paciente que está publicada en mi libro, que se llama Marcela, que repetía prácticamente el mismo enunciado todos los meses, en una queja, que languidecía, ¿no? De por qué no quedaba embarazada. Entonces, a partir de ese caso y de otros, pero particularmente ese caso, me llevó a pensar, que yo trabajaba desde la línea freudiana, también con conceptos kleinianos, pero bueno, pensaba que el hijo es un objeto incondicional, es parte del cuerpo de la madre, como dice Freud. En el caso de esta paciente, en general la temática hay una sobreinvestidura, cuando una mujer está en la búsqueda del embarazo, hay una sobreinvestidura de la función reproductiva, mirando cómo está el cuerpo cada mes, qué es lo que pasa, si llega la sangre, si no llega, en fin. Un aumento de la angustia de castración que se reflejaba en no querer ir a reuniones con otros hijos, en no querer ver a otras mujeres embarazadas, como que la lente por la que miraban el mundo se divide en mujeres embarazadas y mujeres que no están embarazadas. En muchos casos la pasión, como toda pasión que es ciega, ¿no?, plantea una dificultad para pensar, y sobre todo la intensidad afectiva. Desde el punto de vista teórico comencé a leer a Green, André Green, que habla en su artículo Pasiones y Destinos de Pasiones. Tuve la oportunidad en un viaje que hice en el 2005 de supervisar con él ese material clínico. Estoy tratando de sintetizar. Una de las cosas que yo observaba es que una vez que queda embarazada, la angustia que esta paciente traía no se disipaba. Empezaba a tener temor que algo malo le pase. Y a partir de este y otros casos, con perseverancia en estudios cruentos e incruentos, muchos años invertidos, depresiones de digamos, de más depresión a menos, pero siempre en el rango de cierta depresión, y como les decía, dos características distintivas, que eran la fijeza, ¿no?, en la búsqueda, en pacientes que no movían la aguja en la búsqueda, y la intensidad afectiva, ¿no?, en ese sentido. Entonces la pregunta era si esto se explicaba por el ideal maternal, que lo conocemos a través de Freud, por la angustia de castración, o por la conflictiva preedípica, y comencé a pensar en otra línea, que es que era una problemática. La pregunta inicial es si era una problemática de raigambre narcisista pasional. Todos sabemos por Freud, y ahora no me voy a extender, que el hijo es un representante del narcisismo y del narcisismo parental. Entonces, el recorrido que hice fue, siguiendo a Freud, el de la retracción libidinal, en el esfuerzo de recrear un estado de fusión con el objeto originario a través de la maternidad, y la hipótesis de que en estas mujeres el deseo de hijo se transforma en una pasión y se constituye el hijo en un objeto único, destinatario del amor paterno y del amor materno. Bueno, acá se ve que lo paterno está. No me quiero extender, lo que quiero dar como concepto más importante es que la pasión de hijo es cuando una paciente vive para embarazarse. Digamos, de eso se trata, como que hay un tiempo detenido, que son pensamientos que emergen
un vínculo con un hijo ausente, ¿no? En forma fija, persistente, existente. Y acá hago digamos, no sé cómo decirlo, una asociación importante desde el punto de vista de la clínica, remarco algo desde el punto de vista de la clínica, que por un lado, un discurso social que en general idealiza la maternidad, que esto digamos, esto lo vemos en el sentido que se privilegia lo materno. Y el discurso psicoanalítico, que si uno sigue a la letra a Freud, el único destino para la maternidad para la feminidad es la maternidad. Entonces, considero que el riesgo en este tipo de búsquedas, no digo en todas, es no poder abordar los aspectos tanáticos que tienen que ver con este tipo de búsquedas, porque son búsquedas que implican hormonas, que implican, digamos, no solo gastos económicos, sino que, digamos, esto me parece que es un eje muy importante. Y por último, hablando de lo paterno, creo que el lugar del hombre es muy importante, que muchas veces en estos casos está desdibujado, y considero que el abordaje vincular es muy importante en este tipo de búsquedas, poder incluir al hombre para que se constituya también en un objeto de deseo para esta mujer que está apasionada por sus hijos, por tener un hijo, ¿no? Bueno, fue así medio rápido, pero vamos a tener mucho tiempo para hablar. Bueno, muchas gracias, Patricia. Muy interesante, seguramente van a ir surgiendo muchos interrogantes. Todavía no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. No veo manos levantadas todavía. Estamos procesando lo que escuchamos. Leticia. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, tratando de escucharte atentamente, creo que es un tema que se nos va presentando en el consultorio, por lo menos a mí, con una necesidad de respuestas. Como les decía, la aplicación de las técnicas también plantean nuevos dilemas, digamos, como tiene un doble filo, ¿no? En este caso la congelación de embriones. Por otra parte, quiero también, no sé si han tenido pacientes, conocen algo de esta práctica, también es una práctica que digamos, implica bastante, digamos, ingreso de hormonas al cuerpo, trae distintos tipos de molestias. En algunas pacientes quedan muy hinchadas, o sea, hay todo un periodo, que puede ser un mes y pico, que trae también efectos somáticos, ¿no? Además de, como decías, como la fantasía de, bueno, es fantasía en el sentido de que nadie puede garantizar una maternidad, pero sí la fantasía que también promueve la ciencia de que si los óvulos son de una mujer más joven, es más probable que pueda ser madre, ¿no? Que han quedado embriones congelados con la decisión de no tener más hijos, ¿no? ¿Qué se hace? Se donan, ¿no? La vivencia, y hay otros hijos por ahí dando vuelta, hay como muchas fantasías. A mí se me ocurrió, ¿puedo preguntar, Romina, algo? Sí. Sí, adelante. Patricia, no sé si entendí bien, pero algo de la idea. Vos traías una pasión de hijo, ¿no? En la mujer, y que vos observaste en tu clínica que una vez que ese hijo tuvo realidad, digamos, ¿no? Tuvo un hijo, había algo de esa angustia que no cedía. Entonces yo te quería preguntar si vos pudiste como observar en relación a qué no cedía, digamos, cómo era la deriva de esa angustia. Quizás no lo expresé bien A ver, por eso no sé estaba si tratando de decirlo
en poco tiempo. En realidad, cuando le confirman el embarazo, para mi sorpresa, la paciente sigue exactamente igual. Como que había una angustia base que, digamos, tomaba distintas formas, digamos, ¿no? Distintos tipos. En un momento incluso del embarazo, cuando veía su cabello en la almohada, le venían náuseas, ella era la hija del medio de 3 mujeres, no solo era la hija del medio, sino un día indagando un poco sobre este tema, de que su hermana mayor le llevaba muy pocos meses, o sea, la madre queda embarazada cuando estaba amamantando a la hija mayor, con lo cual que a ella y a la hermana mayor las crió prácticamente juntas, esto se hacía mucho antes, digamos, ¿no? Sí. Entonces, aparecía la idea de que y después llegó la otra hermana, un poquito después. Entonces, ella siempre tenía la idea de que no había nada de ella, que ella siempre quedaba como en el medio, y en una de las sesiones recuerdo que es a veces una herramienta que una vez trabaja porque va surgiendo en los emergentes, que cómo era su cuarto, si dormía sola, si dormía con las hermanas. Me contó, y ahí relata que su cuarto era un lugar de pasaje, estaba en el medio también eran esas casas alargadas, lo que se llaman las casas chorizo. Entonces, no se trataba del tema de que durmiera en una casa que tuviera estas características, pero había una serie de cuestiones que tenían que ver con la vivencia de que ella no tenía nada propio y que había un déficit narcisista, podríamos decir, en relación a su madre. Entonces, cuando queda embarazada, le empieza a pedir que la madre vaya a la casa, que le lave el pelo porque ella sentía náuseas, que la acompañe, de hecho la acompañaba a las sesiones. Entonces yo lo que empiezo a observar es que hay una reedición de un vínculo temprano, como en búsqueda de una reparación, repetición, es para pensarlo, con la madre. Porque todo el embarazo la acompañó la madre, estuvo un montón de tiempo, y era muy impactante y yo se lo interpretaba, digo, ahora sos vos la hija bebé a cuidar, porque la madre tenía un pelo muy lindo, muy largo, entonces la madre le lavaba el pelo, se lo secaba, ¿no? Era algo del orden de lo materno, como una reproducción de ella maternando y la madre maternando sobre ella. Bueno, esta era una paciente, como les decía, que no está consignado en el libro, pero bueno, me consultó años después para tener su segundo hijo y tenía la misma ansiedad. Digamos que se reproducía esta idea de que no iba a quedar, que quería hacer cualquier cosa. Entonces, esto fortaleció la idea de que es otro tipo de búsqueda de embarazo, que tiene otras características. Y una de las principales es la imposibilidad de hacer un duelo, porque en general, cuando hay dificultades para quedar embarazadas, las mujeres, las parejas, después de un tiempo pueden decidir tener un hijo, a través de la adopción, o tener la pareja como proyecto de familia. Entonces, en estos casos, y esto es una de las cosas que hay varios analistas que hablan de, entre ellos Green, es de la imposibilidad de elaborar un duelo. Entonces, como no se tramita el duelo, digamos, se sostiene la ilusión de la pasión. Es así. Esa sería un poco la parte teórico-clínica, digamos, ¿no? Que no hay nada que las detiene. Y por otra parte, esto ya un poco más gráfico, los vínculos pasionales en las parejas se juegan a todo o nada. Serás mía o de nadie. Y en casos más extremos se dan en los casos de violencia o de femicidio. Se puede llegar al asesinato. Entonces, digo, ¿por qué traigo esto? Porque sería, bueno, el hijo serás mío o de nadie, y es una pasión que tiene aspectos tanáticos. Eso es lo que más quiero remarcar, porque siempre van a encontrar un médico que les haga el 5º o el 6º tratamiento de fertilidad asistida. Y no lo digo en contra de los médicos, estoy pensando en la paciente, está claro, ¿no? Sí, también acá, Romy, Vale. en el texto, la Patricia, ¿Qué tal? en el texto también vos comentabas que cómo se jugaba este conflicto en la transferencia también, ¿no? Con esta imposibilidad de que vos sentías de no poder ayudarla, ¿no? Como que había siempre, pensaba en eso cuando lo leía, el conflicto que se jugaba también en la analista frente a esta situación que ella vivía, que no quedaba embarazada, que no podía, que era que aparecía esa imposibilidad. Exacto.
Sí, es difícil trabajar la pasión en la transferencia. En general hay que, digamos, porque genera esta sensación de estar como en una dimensión, la dimensión pasional es compleja, porque es muy intensa. Es como alguien que está muy enamorado. Entonces no admite críticas, no hay nada que decepcione del objeto de amor, digamos, ¿no? Y también es un problema porque cuando los niños nacen, en el caso de esta paciente, digamos, apenas tenía algo, aterrizaban en las guardias siempre, porque era, digamos, no había forma el principio de realidad costaba un poco, porque era tal el nivel de idealización, ¿no? que no se podía adecuar un poco a lo que significaba un bebé, los claroscuros de la maternidad, porque también es eso, ¿no? Los conflictos que trae la maternidad, los límites que trae la maternidad, los conflictos del sueño, en fin, ir conociendo al bebé, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones involucradas en una maternidad. Pero en estos casos la idealización sostenía la imposibilidad de hacer un duelo. Y sí, y volviendo a lo que traías, Malena, no le quiero esquivar, era por momentos tediosa la contratransferencia, generaba mucha impotencia. También esto, bueno, yo creo que también generó en mí la pasión de investigar, creo, ¿no? Porque, digamos, me puse a trabajar desde Freud, desde otros autores, cuando tuve la posibilidad de viajar, lo fui a ver a Green, porque trabajé el texto de Green, qué sé yo. Y Green decía que era un deseo, cuando le comenté el caso, que era que en esta mujer había un deseo de darle vida a ese niño, como algo más ideal, ¿no? De darle vida. ¿Puedo preguntar a mí? Vale. Patricia, ¿cómo te va? Tengo ¿Qué dos tal? preguntas. Una que venía pensando en relación al texto que tuvimos la oportunidad de leer tuyo, el de Pasión. Eh, y otro que me hiciste pensar cuando nombraste la diferencia anatómica, algunas consecuencias psíquicas y la diferencia anatómica, de la diferencia sexual anatómica. Sobre eso preguntarte, ya que tenemos la posibilidad de escucharte y que venís estudiando el tema hace un montón, eh, ¿la diferencia sexual anatómica trae consecuencias psíquicas? Digo, lo hago así sencillo la pregunta en ese sentido, como Freud justifica de todos modos que sí. Me interesa saber tu opinión en ese punto y si las hubiese, ¿cuáles? Y la otra em, ¿es posible hacer un universal de la pasión de madre, como decís? ¿O el universal es la condición melancólica de esa persona que puede derivar o en la pasión o en cualquier otra cosa o operación que lleva a esa cosa tesuda que vos decís y esa idea de ir al médico a operarse, lo que sea, la última operación, el último retoque o cualquier otra cosa que devenga y que Sí. muestre una condición melancólica? Eso. Ujú. Bueno, la melancolía es como la otra cara de la pasión, ¿no? Por la dependencia del objeto, es decir, la pasión depende del objeto y no del deseo, ese es el problema, porque el deseo es realizable o no realizable, en cambio la pasión depende del destino del objeto, ¿no? En ese sentido. No lo veo particularmente como melancolía, aunque sí está vinculada, no tengo dudas de que está vinculada. En realidad, mi hipótesis es acotada. Lo que yo planteo es que la pasión de hijo puede ser uno de los destinos del deseo de hijo. ¿Sí? Uno de los caminos, una de las formas de presentación del deseo de hijo. Eso es lo que yo planteo, en el cual la introversión de la libido sobre el objeto no hallado en la realidad adquiere esta modalidad pasional. Nunca lo pensé desde un universal y tampoco creo que el concepto central es el concepto de deseo de hijo. Yo adhiero más a la línea de Leticia Glosser cuando plantea el del deseo de hijo como producción deseante por fuera de la ecuación simbólica, en el sentido de
de un hijo como un otro, y que el pensar el hijo como producción deseante también nos permite pensar en el hijo para el hombre y para la mujer, ¿no? Bueno, un poco te contesté también con respecto a la diferencia. Yo creo que la diferencia sexual es un concepto teórico fundamental, es una herramienta teórica con la cual se construyó el psicoanálisis y para pensar lo femenino y lo masculino. Creo que hay perspectivas novedosas, y bueno, una de las cosas que se trabaja dentro de, inclusive en los años 20, algunos psicoanalistas que seguían a Freud no planteaban, adherían a Freud en algunas de sus teorizaciones, pero no digamos, el deseo de hijo como posterior a la aceptación de la castración. Es decir, hay toda una cuestión en torno a la problemática de la diferencia de los sexos. Sí creo más en una definición más completa que se fue dando con los años, que es incluir también aspectos que tienen que ver, como por ejemplo las jerarquías, incluir lo histórico-social, que uno toma que en el siglo pasado la mujer era considerada un ser inferior. Esto lo trae Mary Langer, hay varias entrevistas, una de ellas que es sumamente interesante, si quieren se las paso, de lo que le costó a ella estudiar, porque las mujeres, digamos, era difícil que las mujeres pudieran estudiar. Entonces, yo no quiero dejar clara mi posición. Yo no estoy hablando de una exaltación de lo femenino, estoy tratando de pensar lo histórico-social y cómo se constituyen las subjetividades. La constitución de la subjetividad tiene distintas variables, distintos ejes. Entonces, en este sentido, por ahí hay culturas o familias en donde, digamos, la diferencia sexual, digamos, creo que lo biológico tiene un determinante psíquico que lo abrocha, para decirlo de un modo más, que lo que define más es el significado que se le da, ¿no? O que le dan, ¿no? En ese sentido, no tanto la diferencia sexual per se, digamos, ¿no? Si no, no podríamos pensar en qué sucede con el travestismo, con el transexualismo, ¿no? Y además con las distintas formas de subjetivación en hombres y mujeres, porque tampoco creo que es un tema muy complejo en ese sentido, ¿no? Patricia, vos recién dijiste que, que la pasión de hijo es un modo de presentación del deseo de hijo, pero justamente Sí. en tanto pasión de hijo en relación a lo tanático, estaríamos alejándonos del deseo de hijo. Exacto, sí, porque el deseo, exactamente, porque la pasión depende del objeto. Por eso, y de una cosa más masiva, narcisista, alejada Exacto, del deseo. exacto, Pero sí, sí, por eso, sí. pero ¿por qué lo planteas como un modo de presentación del deseo de hijo? ¿Por qué en esos términos? Porque creo que el deseo de hijo en algunas mujeres se presenta así, bajo pasión, que de un modo, desde una vertiente narcisista pasional. Okay. Sería más Pero necesidad de que no hijo. es lo mismo, justamente lo diferencio. Por eso, claro, está Sí, bien. porque, digamos, lo que a nivel clínico es importante, porque a veces, por lo menos en mi experiencia, que trabajo en distintos ámbitos, ¿no? A veces es como que se hace como una especie de acompañamiento de las distintas fertilizaciones asistidas, y ahí ya está. O algún tipo de interpretación. Entonces, yo lo que creo es que la idea de la pasión de hijo es una reflexión crítica también sobre ciertas prácticas, digamos, además, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, esto, digamos, lo sigo pensando, digamos, ¿no? Y me sirve también poder debatirlo, ¿no? Tengo una Martín. pregunta en relación a eso. Sí. Que viendo que ahora ya estamos viendo en los consultorios a niños producto de inseminación artificial, muchos de ellos hijos de, digamos, de familias monoparentales, ¿no? Que les falta de alguna manera un progenitor. Yo estoy recordando un par de situaciones de casos de niños que una mujer sola quiso tener un hijo, y pensando un poco desde el lugar del niño, ¿no? Y sus reclamos al ver que de pronto
sus compañeritos tienen papá y ellos no. Me acordaba de la obra, bueno, Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? En la que la creación le reclama al creador que pensó solo en sus derechos, en sus necesidades, en lo que él quería, pero no pensó en sus deseos y necesidades de la creación. Y de pronto vemos pequeñas creaciones en nuestros consultorios, en términos de la tecnología, ¿no? Que reclaman algo por lo que no pudieron hacer ni siquiera un duelo porque no existió, ¿no? A diferencia de los niños adoptivos, que bueno, hubo en algún lado padres gestantes. ¿Cómo lo pensás esto? Sí, bueno, gracias Matías. Bueno, es todo un capítulo, yo diría, tu pregunta, ¿no? Porque, como bien decís, bueno, un poco lo que venimos bordeando, ¿no? Los adelantos científicos traen efectos extracientíficos, que son los niños nacidos, ¿no? Hay un libro que habla justamente se llama Frankenstein y los delirios de la razón, un libro que escribió una psicoanalista francesa, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, yo creo que en estos casos va a depender de cómo atravesó esa mujer la donación de esperma, si ese fue el caso. Hay un concepto de Piera que me gusta mucho, que es el de proyecto identificatorio, que me parece que en estos casos el niño tendrá que construir, siguiendo a Piera, su identidad con los elementos que él tiene, y que es muy importante el rol del progenitor, en este caso de la madre. Son efectos y afectos, ¿no?, que se despliegan en este tipo de prácticas que nos encuentran sin recursos. Porque alguien podría argumentar, supónganse, bueno, pero ¿qué pasa si adopta sola? Bueno, obviamente es diferente porque habría supuestamente... Acá lo que vos traes apunta a la escena primaria, apunta a cómo pensar la concepción, entre comillas, de la, no sé, como la partenogénesis, la idea de que del autoengendramiento sería más bien, ¿no? Entonces, creo que, bueno, hay varios elementos para pensar en el niño. Primero, cómo es el vínculo con la madre, si es su único universo, si tiene hermanos, si tiene primos, elaborar la ausencia de una figura masculina. Y me pregunto también, digamos, no solo qué otros hay en su vida, sino sobre todo el proyecto, como decía Piera, identificatorio de esta madre, ¿no? Que hay un artículo de ella que a mí me gusta mucho, que se llama ¿Qué deseo de qué hijo?, ¿no? O sea, ¿qué de este hijo? Digamos, no sé qué edad tiene el niñito con el que trabajás, pero bueno, creo que es algo que no tiene. Que, digamos, porque la donación de un espermatozoide no es un padre, ¿no? Entonces creo que es difícil, y va asociada con el esclarecimiento sexual también, ¿no? Quizás allí, digamos, algo de esto se puede, digamos, plantear. Y como nota al pie, pero no quiero olvidarme en relación a lo que preguntabas, Matías, hay también como algunas ideas de que, así como en adopción hay ¿qué se le dice a los niños?, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar esto en sesión. O sea, yo creo que es muy importante trabajar en las sesiones con las madres, con los padres, con hombres y mujeres, qué les dirían, con qué lo asocian, trabajar, digamos, analíticamente, ¿no? Ir en profundidad, porque tiene que ser la voz propia, o sea, el nombre propio tiene que ser, no lo que se le dice que leyeron en un librito. Y en adopción es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante trabajar lo que serían los orígenes con los padres, ¿no? En el caso de la mujer, o en el caso de un padre, ¿no? O con la pareja. Es un trabajo muy interesante y muy importante en ese sentido. Mario.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, muchas gracias Patricia por los conceptos que nos brindaste. Yo quería hacer una pregunta, y después Matías también me hizo acordar de otra cosa, por lo que dijo, un poco relacionada a lo que decía Cristian, ¿no? Porque vos hablabas de hogares heterosexuales, homoparentales y heteroparentales. Y en relación a la diferencia de sexos, yo me preguntaba si hay hogares Me homosexuales. preguntaba Cristian, creo que cuando uno se adhiero a lo que se llama en epistemología, la epistemología de la complejidad, da lugar a pensar, que es un poco la línea de las teorías de género, que lo binario está incluido en lo diverso, es decir, no plantea que está más en línea inclusive con el inconsciente, es decir, que yo no puedo no pensar en la diferencia sexual y en el binarismo, pero además pienso en la diversidad, en el azar. En esto Piera tiene bastante, ¿no? que incluye también el azar en sus teorizaciones. De todas maneras, creo que lo que están planteando es un debate necesario y bueno, todos nos seguimos preguntando en torno a esto, ¿no? Y con respecto a la familia, sí, se habla, hay muchas maneras de nombrarla. La tradicional familia heterosexual, las familias actuales homoparentales, también se las denomina parejas o familias de mujeres lésbicas o o parejas gays. Eso depende, en otros casos se denominan uniones coparentales. Digamos, hay distintas formas de nominación. Pero lo que sí resalto en esto que están trayendo es la necesidad de repensar, de replantearnos cómo incluimos estas nuevas parentalidades. Creo que, bueno, hay cómo pensamos, ¿no? El lugar del padre o el lugar Silvia Bleichmann hablaba de adultos responsables, no de madre o padre, sino de la figura del adulto responsable en la crianza, ¿no? Creo que en ese sentido hay todo un movimiento en relación a nuevas teorías, a nuevas formas de pensar, ¿no? Una clínica que está en los consultorios. Pues, ¿puedo hacer una pregunta? Dale. Diseñé el flyer de esta actividad. Es un momento de working party me parece. Y al diseñar el flyer, fue uno de los flyers que más me costó pensarlo. Yo tengo un modo de cómo armar el flyer, y una de las puntas era el título, las maternidades hoy, sobre la diversidad deseante. Entonces, cuando el primer flyer que armo era sobre un animal y su cría, y ahí no se veía si era digamos, el macho o la hembra. Entonces, esto me lleva a preguntarte, ¿qué entendés vos por maternidad? Porque hay algo como de la función de madre o padre que estaría como implicado en si es una familia monoparental, digamos, del mismo sexo o de diferente sexo. Entonces, ¿qué concepción tenés vos como maternidad? Bueno, además de volver a felicitarte por el flyer, entiendo que poner imágenes y dar figurabilidad, podemos decir, a los títulos y a las propuestas no es sencillo. Me pareció interesante que la cara no la pusiste, que pusiste desde acá, o sea que no estaba, era como medio onírico, ¿no? El flyer, tenía algo de onírico, ¿no? Me dio la impresión.
Hoy estamos hablando de maternidades aquí. Personalmente, creo que la maternidad es un eje teórico dentro del psicoanálisis central, digamos, por lo que dije al comienzo, porque es lo que conduciría a la mujer a la femineidad, que luego se fue y que seguimos deconstruyendo, ¿no? O en todo caso complejizando su comprensión, ¿no? Y creo que pensar en la maternidad es diferente de pensar en la función materna, porque la función la puede cumplir también otras personas si la madre no está, porque la función materna es la función básicamente con las tareas de cuidado. Pero acá también podría venir un abogado del diablo y decir, bueno, los hombres también ejercen las funciones de cuidado. Sí, claro que sí, pero digamos, acá estamos hablando de maternidades hoy, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que trato de, mi objetivo es poder, digamos, incluir dentro del psicoanálisis, con los recursos que tenemos, los desarrollos posibles sobre las maternidades de hoy. Y lo que planteo tiene que ver con cómo la maternidad en la época de Freud era pensada de una manera, como un único destino, y hoy las mujeres plantean las experiencias clínicas de las mujeres, las distintas alternativas y elecciones que hacen, desde no tener hijos hasta tenerlos en formas diferentes, y otros deseos también, nos plantean un deseo plural, una diversidad deseante. Ese me parece que es como la idea directriz, digamos, ¿no? Que así como Freud se preguntó, como les decía al comienzo, qué desea la mujer, en la pregunta de Marie Bonaparte, en el trabajo me pregunto, o nos pregunto, qué desean las mujeres hoy en relación con las maternidades. Ese sería un poco el eje. Y creo que sí, esa es mi definición de maternidad. Yo parto de la concepción freudiana, por los distintos, tengo más escritos sobre otros autores, pero digamos, hacer todo como un rastreo bibliográfico y clínico, digamos, por eso que es como tratar de integrar digamos, cómo pensarlas hoy y cómo las seguiremos pensando, ¿no? Bueno, ya estamos cerca del final, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Male. Bueno, no importa, dale, Male. No, yo me quedé enganchada con lo anterior, Patricia, porque estábamos hablando del tema de las elecciones de objeto, que pueden ser homosexual, heterosexual, y como psicoanalistas también no perder de vista la posición inconsciente, la posición sexual inconsciente, ¿no? Esto también lo pensaba, mientras hablabas me acordé de esto, ¿no? Porque también está una pareja que puede ser una elección de objeto homosexual, pero hay que ver el posicionamiento sexual inconsciente que tiene esa pareja, ¿no? Sí, desde ya. Bueno, sí, digamos, hay, puede ser, bueno, tomando un poco las teorías de género, puede ser un hombre biológicamente masculino, con una elección de objeto heterosexual, pero tener las identificaciones a predominio femenino, ¿no? Lo cual no quiere decir que es pero digamos, es muy importante diferenciar elección de objeto de la identidad, digamos, en ese sentido, ¿no? Constituida por las identificaciones, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que planteas, Malena. Laura. Yo me quedé un poco pensando en lo que traía Matías, ese ejemplo de ese pacientito. Ajá. Y me quedé como pensando alrededor del trabajo del duelo, ¿no? Que también traías. Y pensaba que el trabajo del duelo se realiza en relación a una pérdida. Lo que Matías trae es una ausencia. Entonces, ¿es posible el trabajo del duelo sobre una ausencia? Me preguntaba cuál es el trabajo que tiene que realizar ese niño, ¿no? Bueno, es un duelo, es para seguirla, pero es un objeto ausente, porque él ve que los demás tienen. ¿Qué es lo que trajiste, creo, si te entendí bien, Matías? Sí. Él veía en el jardín. Entonces, pero es verdad lo que decís. En realidad se trata de algo que que en su familia no tiene. Claro.
es verdad. ¿No? Gracias. Pensaba si ahí el trabajo de duelo más depende de la madre, es decir, que lo tenga ella resuelto. Me parece que el chico en realidad lo tiene que transitar por una cuestión que la madre no resuelve, ¿no? Bueno, digamos, yo creo que, como decimos siempre, es el caso por caso. Esto es central. Mis reflexiones apuntan a, en estos casos, también el trabajo con la madre, ¿no? El trabajo de algunas entrevistas individuales o vinculares, ¿no? En fin, creo que es importante, ¿no? En ese sentido. Pero sí, por eso creo que el trabajo, Arminda Verasturi decía que el trabajo en las familias era muy importante, o con la madre o con el padre, pero sobre aquella persona que estuviera más tiempo con los niños, porque es la que transmite más, digamos, de algún modo, sus propias problemáticas conscientes, inconscientes, ¿no? Sus propias proyecciones sobre el hijo. Creo que, digamos, voy a hacer un comentario que también puede ser, que nosotros también vemos a nuestros pacientes como que quizás les falta algo porque venimos de generaciones donde esto no pasaba. Hay que ver cómo siguen creciendo estos niños, porque a veces a los niños tener amiguitos que tienen dos mamás, por ahí ya les es más familiar que a nosotros. Digamos, es un tema complejo en ese sentido, ¿no? Y apunta quizás, ahora que lo estoy diciendo, a tu pregunta, Verónica, en el sentido si la vivencia de que algo falta está en el niño, o está en la madre, o están los dos, ¿no? Bueno, ya estamos sobre la hora. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Yo te quería preguntar, como presidenta de COWAP, y bueno, con el recorrido, el conocimiento que tenés de los institutos de Latinoamérica, ¿qué espacio tienen COWAP en relación a los distintos institutos, ¿no? En la formación de los analistas en formación? Gracias por la pregunta. Bueno, en Latinoamérica todos los institutos tienen, es decir, hay un enlace de COWAP en cada sociedad. Yo comencé como enlace de COWAP junto con María Malizade en la primera comisión del comité en la APA. Estábamos Leticia Glosser, Mirta Goldstein y yo. Bueno, actualmente en Europa también, y desde que estoy como presidenta, y en Estados Unidos también. La propuesta es que, porque creo que, digamos, es importante conocer todas las voces, y yo creo que las nuevas generaciones tienen por ahí otros interrogantes, otras propuestas, entonces es muy importante la participación, desde mi punto de vista, de los candidatos. Por eso, cuando fue la presentación del libro de María Malizade, que hoy no la veo, pero estaba, ahí no me acuerdo el nombre, Susana, bueno, ahora no recuerdo su nombre, que estuvo de parte de candidatos, se planteó la idea de hacer seminarios también con estas temáticas, y es muy probable que para el año que viene hagamos, aunque sea uno cuatrimestral, con Graciela Cardó en la APA. O Gabriela, exacto, Gabriela, gracias por aclararme. Pero bueno, ¿en qué sentido? Que hay mucha bibliografía, tenemos más de 30 libros publicados, hay mucho para transmitir, digamos, ¿no? En ese sentido. Bueno. Así que bueno, todo lo que sea difusión en la página de COWAP Argentina, de COWAP Latinoamérica está, y bueno, estaremos en contacto, todo lo que se vaya haciendo lo paso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos en el momento de cierre, les agradecemos a todos por haber venido a la actividad, y a vos especialmente, y bueno, seguiremos encontrándonos, ¿no? Para pensar estas cuestiones. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta Chau, la chau. próxima. Gracias, Patricia. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Chau. Chao, Gracias muchas a vos. gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Buena Muchas gracias, semana. hasta la próxima.